Bienvenidos, bienvenidas a este noveno domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 145 dice así: Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y les da la salvación. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El segundo libro de Reyes, en su capítulo 4, dice así: Llegó un hombre de Baal Salisá, trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y grano recién cortados en una alforja. Eliseo dijo: Dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió: ¿Cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor: comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró. Conforme a la palabra del Señor, es palabra de Dios. El libro de Efesios, en su capítulo 3, dice así: Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 6, versos 1 al 21. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio
que una gran multitud acudía a él, y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: Soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El salmista dice: Tu reino es eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel a todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Un Dios que desafía el razonamiento humano. Es difícil razonar la eternidad cuando pertenecemos a la finitud, así como nos resulta difícil sostener a los que están abatidos o apuntalar a los que están agobiados. Nos resulta más fácil desanimar a las personas o quitarle la seguridad que tengan para manipularlos a través de sus miedos. Definitivamente, Dios es bondadoso para perdonarnos esta inclinación o tendencia que tenemos naturalizada en nuestra convivencia humana. De modo que nos vemos limitados al pretender comprender las acciones de Dios. Es verdad aquello que Dios dijo a Nicodemo: si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Las cosas del cielo tienen que ver con la eternidad, con aquel Padre ante el cual San Pablo dobla su rodilla a fin de educar a la comunidad cristiana en el mundo a arraigarse y edificarse en el amor, dado que sólo así se puede conocer a Cristo, quien es la eternidad entre nosotros. Toda persona a través de la cual Dios se mostró a lo largo de la historia ha interpelado los límites de la razón humana, pero no porque sea un Dios que pretenda que creamos algo mágico. Toda magia es un truco, un engaño a la vista, y este Dios no engaña ni se sirve de la mentira. Este Dios nos interpela porque la dureza de nuestros corazones no nos permite ver lo que para Dios es posible. Al ser humano le cuesta mucho conmoverse
y sentir compasión, es decir, padecer con el otro. La dureza de corazón tiene que ver con limitar nuestra mirada a nuestro ombligo y desde allí establecer la comprensión del mundo. Nos cuesta mucho ver la realidad desde el otro. Hace una semana leíamos en el Evangelio a un Jesús que se compadece de la multitud al verla, que camina en medio de los poblados enseñando y sanando. Jesús no podría compadecerse si no viera la realidad desde el otro, desde el que padece, desde el que necesita. Dios ve a la realidad humana desde el clamor de su pueblo, de la sangre que pide justicia, desde las personas marginadas, excluidas, carentes de salud, de alegría, de dignidad, desde las personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Ver las realidades desde el otro conmueve, es decir, nos moviliza a hacer algo para cambiar esa realidad mortecina, doliente o angustiante. El Evangelio de Juan nos presenta en su capítulo 6 una esencia eucarística e inicia con la multiplicación de panes y peces y ocurre un milagro. Y necesitamos recordar que Dios no engaña, por lo tanto no hace magia, pero no olvidemos que sí interpela la rigidez humana. Cuando Jesús da gracias por los panes y peces que tenía en sus manos, y lo hace a la vista de la multitud, y en lugar de llevarse a la boca un pedazo de pan o pescado, lo comparte, estaba permitiendo que la multitud vea la realidad a través de él. Y en lugar de esperar a estar solos para comer su vianda, aquello que tenían para comer, sea poco o suficiente, lo compartieron. Y lo hicieron como Jesús lo hizo, brindando todo lo que el otro quisiera comer. Esto es importante. No es que te doy un poquito porque primero es para mí. No. Comparto primero y después comeré yo. El milagro no ocurre porque broten panes y pescados de algunas canastas, sino que la rigidez con la que suele comportarse el ser humano sufrió un cambio y comenzó a ver la realidad en la que estaba implicado, pero desde el otro y no desde sí mismo. Luego Jesús se aleja, porque la multitud no podía regular sus impulsos. Rápidamente volvía a pensar y ver la realidad desde el ombligo, y buscarían hacer a Jesús rey. Digamos que Jesús tendría suficientes votos para ganar las elecciones. Pero, ¿qué decide hacer? Retirarse. Dado que el proyecto de salvación de Dios no surge de las jerarquías humanas o de figuras líderes, sino de la conciencia de la población en educar su clave de lectura de las realidades en las que convivimos. Quiera nuestro buen Dios derramar su gracia sobre nuestras realidades y sobre nuestra comprensión de las mismas, para que de esta manera podamos cumplir su voluntad, mirando esas realidades desde la necesidad del otro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios y Padre de nuestras vidas, permítenos educar nuestra mirada y comprensión de las realidades para que podamos encontrar en la escucha del otro la motivación para actuar en el mundo, edificándonos así en el amor al que tú nos llamas. Te rogamos por las realidades distintas en este mundo, por las personas, familias y pueblos que confían y esperan en ti.
Sé con ellos y fortalece su fe y esperanza. Te pedimos por los enfermos, especialmente te rogamos hoy por Irma Espíndola, Marian Carsten, Erna Carsten, Ramona Garay, Neguen Torres. Derrama tu gracia y misericordia sobre ellos y renuévales la salud. Brinda tu sabiduría al pensamiento de los científicos, médicos, de los gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Ayúdanos a superar esta pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.